tema sugerido, no tenemos nada contra nadie. La lectura bíblica viene en Jeremías 6:16. Traigo una versión un poquito diferente quizás a las de ustedes, pero dice así, es la porción que tengo yo. Dice, el Señor dice a su pueblo, párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, ¿dónde está el mejor camino? Síganlo y encontrarán descanso, pero ellos dijeron, no queremos seguirlo. Ahí, hacemos una oración. Amoroso Dios, en esta noche, Señor, yo te doy gracias. Y te doy gracias por tu amor para con nosotros y te agradezco, Señor, este privilegio que tengo de que me hayan invitado a compartir tu palabra en esta noche. Te ruego, Señor, que tú hables en nuestra vida y nos edifiques, nos fortalezcas, nos guíes, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que seas tú hablando, Señor, a nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Pueden sentarse, hermano. ¿Quiere agua, hermano? No, okay. Estamos bien. Hermanos, parecería un tema ahorita de hablar de sendas antiguas. Parecería como un poquito contradictorio porque ahorita ustedes ya sabemos que la ciencia avanza, que la tecnología también avanza a pasos agigantados. Entonces nosotros podíamos pensar qué podemos nosotros conseguir mirando hacia atrás, ¿verdad? Porque mirar a sendas antiguas quiere decir a lo pasado. Y ahorita todo es hacia adelante, es ¿verdad? Conociendo muchas cosas más que antes. Y para poner en contexto esto que les voy a decir, ¿qué estaba pasando en este momento cuando Dios le dice a Jeremías que diga estas palabras? El pueblo de Dios se había desviado de la voluntad de Dios. Entonces había un riesgo, o era inminente si ellos no se arrepentían, de que Babilonia iba a venir a Jerusalén y los iba, pues a muchos a matar y a otros llevarse los cautivos. Y todos debemos de saber como cristianos, como hijos de Dios, que Dios no quiere que nos pasen cosas malas. Por eso Dios le advirtió a su pueblo que debían de obedecer su palabra, volverse a su palabra. ¿Para qué? Para que Él pudiera resguardarlo. A veces nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué le pasó tal cosa a tal persona, a tal cristiano, a tal hermano? Muchas veces no es la voluntad de Dios que nos pasen cosas, pero nos pasa a veces a causa de nuestra desobediencia, de nuestra necedad. Y Dios no quería eso para su pueblo, Él quería que ellos se arrepintieran con el fin de protegerlos. Él le dijo a Jeremías, mira, dile al pueblo, desde el rey a todos, diles que se pasen con Nabucodonosor, con el rey de Babilonia, y no van a padecer. Pero ¿qué dijeron ellos? No queremos. Entonces ese es el asunto, ¿verdad? de que Dios siempre nos advierte, pero nos da una libre decisión para que nosotros obedezcamos o no. Si queremos obedecer, obedecemos, si no, pues no. Entonces,
una de las cosas, de las indicaciones que Dios les da al pueblo de Israel es: párense en los caminos. Parte del camino y ve hacia dónde va el camino. Hacia dónde va el camino. No son caminos, es un ejemplo, ¿verdad? Porque si nosotros nos paramos en la salida, vemos que sale un camino por allá que no sabemos dónde va a dar el fin. Si nos paramos por acá, pues otro. Entonces, pararse en el camino quiere decir: detente en la vida, en tu caminar, en tu vivir. Detente y examina si vas en un camino correcto. Porque no solamente si vamos a la iglesia ya estamos caminando bien. A veces podemos ir a la iglesia y estamos caminando mal, ¿verdad? Entonces, esa es la primera indicación de Dios, que uno se detenga. A veces uno se enrola tanto en su trabajo, en sus ocupaciones, en sus asuntos, que pierde la noción de para dónde vas. Muy, muy sencillo. Hay gente que usted los conoce que está en una secta equivocada y tienen Biblia. ¿Por qué no se dan cuenta que van caminando en un error? Porque nunca se han detenido y se han examinado y han dicho: ¿voy bien o qué pasa con mi vida? ¿Verdad? Porque uno sé, tú ves en las sectas que, por ejemplo, como los testigos de Jehová, se reúnen, son muy fieles en la asistencia, predicar, salen a las casas, todo eso, pero ellos no se paran y se examinan conforme a la palabra y dicen: voy bien por el camino que voy. Y eso es lo que Dios nos indica, que nos detengamos en nuestro caminar y nos examinemos el camino por donde vamos, a ver si nuestro camino es el correcto. El pueblo de Israel, en este caso, Dios le hablaba y el pueblo dijo: pues por donde vamos no vamos a ir. Y a ti te parece mal, pues es tu problema, no te vamos a seguir así. Hay un versículo ahí en Efesios, en el capítulo 2. No se lo voy a leer porque mi versión es antigua. Pero dice que, a ver, alguien que lo pueda leer. Sí, Efesios capítulo 2, en el verso 1 en adelante. Nos habla de que en la corriente de este mundo, si uno no se pone, cuando yo he hablado de esto, le digo a la gente, hay un dicho del mundo que dice: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y cristiano que se duerme, se lo puede llevar también la corriente. ¿Verdad? Te puede desatar, desubicar, te puedes deslizar. Y eso es muy cierto. No, uno dice: no, a mí no me pasa. No, pues les ha pasado a gente, ¿verdad? Que supuestamente pues no le debe pasar. Entonces, alguien que lo lea en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en lo cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí, hermano. Entonces, la corriente de este mundo, ¿cómo lucha uno, hermanos, como cristianos, por no dejarse llevar por la corriente de este mundo? O sea, la corriente de este mundo está siempre influyendo, siempre tratando de absorberlo a uno. ¿Es cierto? Amén. Entonces uno ¿qué debe ser? Estar alerta. Estar alerta y no dejarse llevar. Uno tiene que estar bien cimentado, bien firme en su fe, para no dejarse llevar por esa corriente. Porque esa corriente, dice la Biblia, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. ¿Verdad? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Miren, muchas personas, hombres y mujeres,
han llegado al alcoholismo porque empezaron a tomar en las fiestas una copita. Nunca se examinaron, no, pues esto es normal, me siento alegre, me siento contento. Pero sabe que con el paso del tiempo ya no pudieron dejar de tomar. ¿A dónde los llevó ese camino? A la degradación, a la desgracia. Igual que cuando se prueba la droga, pues se prueba y se inmersa, la persona se mete al vicio y luego ya es muy difícil salir. No es imposible, ¿verdad? Pero sí es muy difícil. Entonces, todas las cosas comienzan a veces por un poco, ¿verdad? El que hace un fraude, pues luego hace otro y ya para cuando se da cuenta, es una persona maleada, ¿verdad? El que es corrupto, pues también empieza a hacer cosas indebidas y las sigue haciendo y entre más. Hay personas que le dan rienda suelta a su ira y llegan a ser homicidas. Entonces, ¿qué es lo más sano? Estar bien cimentado en la palabra de nuestro Dios. Aleluya. Debemos a veces preguntarnos, conforme a cómo voy caminando, por el camino que voy, cómo voy a terminar. Porque mucha gente vive sin importarle eso, pero quizás nunca se ha preguntado dónde voy a terminar. ¿Verdad? Una de las cosas, la más grande promesa de Dios, es que dice, hermanos, que el Señor dice que Él quiere que nosotros estemos donde Él está. Amén. Volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay que mirar el final de nuestro caminar. No ver tanto que sufro, que batallo, que esto y que el otro, sino ver adelante. Adelante. Dios me habló, hermanos, por la palabra. Entonces, dice, preguntar por las sendas antiguas. Las sendas antiguas, hermanos, no son otra cosa que caminos que ya otras personas experimentaron. Algunas sendas que ya fueron probadas, que dan buen resultado, que traen bendición a la vida. Ahí, cuando una cosa es probada, usted ya no tiene pierde, yo no tengo pierde. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque son cosas que ya se comprobó que son buenas. ¿Cuál sea, dice, preguntar por las sendas antiguas y preguntar cuál sea el buen camino y andar por él? Por ejemplo, podemos hablar, una de las personas, de los hombres que la Biblia habla poco de él es Enoc. Pero dice la Biblia que Enoc caminó con Dios. Y dice, y Dios se lo llevó. ¿Verdad? Enoc no murió, Dios se lo llevó vivo. Entonces, dice, y antes de que se lo llevara, dio testimonio de que agradaba a Dios su caminar. Amén. Entonces esas son sendas antiguas, probadas, que son benditas. Amén. ¿Por qué? Porque usted y yo no sabemos cómo se desarrolló la vida de Enoc. La Biblia no da muchos detalles, pero sí nos dice a dónde fue, en qué terminó su caminar. Y caminar con Dios es lo que nos garantiza estar con Él por la eternidad. ¿Verdad? Podemos hablar de muchos de Abraham, cómo Abraham salió de su tierra, de su parentela, dice la Biblia, sin saber a dónde iba, porque no tenía un destino directo aquí en la tierra, así, él buscaba más allá. ¿Me entiende? Así es nosotros. Todas las cosas, trabajar, convivir con la familia, todo lo terrenal, lo permitido por Dios es bendición para nosotros. Pero más allá de eso, nosotros tenemos una meta, más allá de lo que humanamente podamos hablar. Tenemos una meta a dónde llegar. Y esa es la que no debemos de descuidar nunca, ¿verdad? Sino que
echarle todos los kilos para llegar allá. Las sendas, aunque, por ejemplo, podemos hablar un poquito del ejemplo de Caín y de Abel. La senda no por ser antigua es buena, porque pues Caín vivió en los tiempos antiguos y no hizo bien las cosas. ¿Verdad? Sino, aquí nos habla de los caminos de bien que podemos transitar. ¿Verdad? Entonces, dice, lo más importante de estos, le voy a hablar de 4 puntos, ya voy a terminar. El más importante de estos es el que dice, y andad por él. Porque si nosotros conocemos el buen camino, pero no andamos por él, de nada nos va a servir. ¿Verdad? De nada nos va a servir. ¿Por qué? Porque conocemos, hay gente que ha conocido el Evangelio, que ha conocido a Cristo y se ha retirado, ha dejado los caminos del Señor. Entonces, ¿de qué le sirve haberlo conocido? Mismo Dios dice que a los que le abandonan, dice, más les valiera no haberme conocido. Porque ya tiene conciencia y su conciencia sabe que no le espera el bien. Bueno, esto lo voy a leer yo. Con esto vamos a terminar, porque pues sí hay que hacer algo breve para que no se me canse. Gloria a Dios. Dice, ahí, le voy a leer ahí en Hebreos, capítulo 11 y verso 4. Es como para darle un enfoque a la palabra que les estoy compartiendo, ¿verdad? De gente a quien nosotros, digamos, tengamos, Dios nos ponga ese deseo de imitar su fe de ellos. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Y por eso Dios lo declaró justo y le aceptó sus ofrendas. Así que aunque Abel está muerto, sigue hablando por medio de su fe. Eso es, ahí hermanos está la senda antigua. ¿Cómo le fue a Abel? Digamos, no le fue bien porque lo mataron, no, sí le fue bien, porque vive todavía por la fe en la presencia de Dios. Por su fe, Enoc fue llevado en vida para que no muriera y ya no lo encontraron porque Dios se lo había llevado, y la escritura dice que antes de ser llevado Enoc había agradado a Dios. Dice, porque es imposible agradar a Dios, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dice, por la fe Noé, cuando Dios le advirtió que habían de pasar cosas que todavía no podían verse, o sea que no se habían experimentado, obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. ¿Cuál fue la bendición de que Noé obedeciera a Dios? Salvar a su familia. Esa es una senda probada. Tú haces algo y el resultado Dios te lo da. A veces no en el momento que uno quiere, porque Noé, según la Biblia, pasó como 100 años o algo así, construyendo el arca, pero el resultado siempre llega justo. Dice, por la fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. Bueno, eso ya se lo comenté un poco. Le voy a leer este pasaje, hermanos. Es un pasaje que siempre me ha martillado a mí la conciencia. Hebreos capítulo 11, verso 33 en adelante. Dice, aquellas personas, hermanos, que transitaron las sendas antiguas del Señor, dice, por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, recibieron lo que Dios había prometido, cerraron boca de leones, ¿verdad? Como
Daniel no, cuando fue echado en el foso de los leones. Amén. Fuegos, apagaron fuegos violentos. Los 3 hebreos cuando los echaron al horno de fuego. Amén. Dice, escaparon de ser muertos a filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza y llegaron a ser poderosos en la guerra, venciendo a los ejércitos enemigos. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus familiares muertos. Otros murieron en el tormento sin aceptar ser liberados a fin de resucitar a una vida mejor. Cuando a un creyente en la antigüedad lo iban a matar, salvar su vida era negar que creían en Dios, nada más. Pero ellos dijeron, no lo vamos a negar. Y en ellos les iba la vida, pero no les importaba. ¿Por qué? Porque sabían en quién habían creído. Dice, otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Uno de ellos, el apóstol Pablo, ¿verdad? Que le azotaron varias veces con 39 azotes, 40 menos 1. Y otros fueron muertos a pedradas, aserrados por la mitad, que es la muerte supuestamente de Jeremías. Dice, o muertos a filo de espada, como Jacobo. Anduvieron de un lado a otro vestidos solo de piel de oveja y de cabra. Pobres, afligidos y maltratados, estos hombres que el mundo ni siquiera merecía, anduvieron sin rumbo fijo por los desiertos y por los montes y por las cuevas y las cavernas de la tierra. Sin embargo, ninguno de ellos recibió lo que Dios había prometido, aunque fueron aprobados por la fe que tenían. No la recibieron, no porque no la van a recibir, sino porque Dios espera que junto con ellos, ahí estemos también nosotros con ellos, para que todos gocemos, hermanos, del premio, del galardón de Dios. Por eso dice aquí que no lo recibieron, no, en ese tiempo no, pero lo van a recibir. Dice, porque Dios, teniéndonos en cuenta a nosotros, fíjese que Dios ya pensaba en usted y en mí, desde que no les dio la recompensa prometida a ellos. Dice, había dispuesto algo mejor para que solamente en unión o junto con nosotros fueran ellos hechos perfectos. Entonces, yo me quedaba, pues sorprendido, hermanos, porque si nosotros volteamos hacia atrás y vemos a estas personas como creyentes, ¿me entiende? La iglesia tenemos que examinar nuestra vida, ¿me entiende? Examinar nuestra vida. Y darnos cuenta, ¿verdad? Pues, ¿qué tenían esas personas? ¿Qué tenían cómo era su fe? Era una fe que ardía, que no se podían estar quietos, que, hermano, andaban errantes por cómo en la actualidad nosotros oímos, hermano, en muchas partes, gracias a Dios ustedes tienen pastores que le enseñan la sana doctrina, pero oímos en otras partes que la doctrina de la prosperidad, yo sé que Dios ha prometido darnos, dice la Biblia, que Dios nos va a dar conforme a nuestra necesidad, ¿verdad? Conforme a sus riquezas en gloria. Yo creo eso, Dios nos da. Amén. Sí, pero no se trata de la pura prosperidad. No se trata de que no vayamos a padecer de algo. Porque un creyente padece a veces y dice, estoy sufro. Pero dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro hablan de que todos los creyentes en todo el mundo de algo van a padecer. Y cuando nos toque padecer a nosotros, hermano, pues gocémonos por la recompensa que nos espera. Gloria a Dios. No desesperarnos, no entristecernos, no decir, no, pues Dios no me ayuda. No, Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarnos, a protegernos, a bendecirnos.
Amén, amén. Pero Él pide de nosotros que seamos fieles, ¿verdad? Que no nos amedrente el enemigo, hermano, porque a veces, ay, es que no voy a tener, es que no voy a poder, y que no, Dios nos va a dar la capacidad, como se la dio a estas personas que anduvieron errantes, de sobrevivir, de conquistar, ¿verdad?, nuestras metas. No nos desesperemos, no nos aflijamos por eso. Va a haber cosas que nos van a hacer padecer o sufrir, pero hay que seguir adelante como quiera. Para eso tenemos el ejemplo de estos grandes hombres. Fíjese que en esta lista que dice que anduvieron así, no dan ni nombres. ¿Sabe por qué? Porque en la persecución se generalizaba, a todos los perseguían. A todos los creyentes los perseguían. Entonces no había que mencionar a fulano y a tal, para toda la iglesia, ¿verdad? Bueno, vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar a Dios para que nos dé ese espíritu, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Que el enemigo nos vea que estamos dispuestos a enfrentar los retos, ¿verdad? A estar ahí en la línea de fuego, ¿verdad? No por nuestras propias fuerzas ni por nuestra propia sabiduría, sino por el poder de Dios. Confiamos en el poder de Dios que está con nosotros ahora. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, escuchando una rebelión, una revelación, Señor, que tú le diste a tu pueblo en aquel tiempo, y que ahora, aunque hayan pasado miles de años, tu palabra no pasa, no pierde su poder, no pierde su autoridad, no pierde esa sabiduría, Señor, que tú has puesto en esta palabra viva, Señor bendito. Y ahora nos hablas a nosotros, Señor, que seamos personas firmes, que seamos personas de una sola pieza, Señor. Que esa decisión que un día hicimos de recibir a Cristo en nuestro corazón, Señor, sea algo firme, era algo para siempre. Que nos propongamos a terminar nuestra carrera, Señor, tomados de tu mano, confiando en que tú nos vas a proteger, en que tú nos vas a fortalecer, en que tú nos vas a guiar, en que tú nos vas a dirigir, Señor, a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo. Señor, aquí están estos varones, Señor. En aquel tiempo eran 12 que estaban contigo. Ahora no somos 12, aunque hay más que no pudieron estar aquí. Pero los que estamos aquí, Señor, hacemos una decisión en esta noche de ser firmes en nuestra convicción, en nuestra fe. Señor, que la gente que nos vea, que nos conozca, pueda decir, esta persona es un cristiano, esta persona es alguien temeroso de Dios. Bendito Dios, para que tu nombre sea glorificado. No buscamos nosotros el reconocimiento de la gente. Buscamos, Señor, que tu nombre sea glorificado. Y lo vamos a hacer, Señor, porque estamos leyendo y obedeciendo tu palabra. Señor, que miremos a los antiguos, que miremos a aquellos por dónde caminaron, por dónde se dirigieron. El resultado de su fe es muy importante para nosotros, Señor, porque el que te sigue no puede irle mal, no puede terminar mal. Tiene que terminar, Señor, entrando en el reino de los cielos y gozándose, Señor, por la eternidad en tu presencia. En tus manos está nuestra vida, nuestra familia. En tus manos están nuestros hermanos demás de la iglesia, de las diferentes iglesias de este pueblo, Señor, de esta ciudad. Los ponemos en tus manos, Señor, para que en todos haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque Él se humilló hasta lo sumo y tú lo exaltaste también, más allá de cualquier nombre que se nombre en este siglo y en el venidero y en toda la historia de la humanidad. Bendito Dios, y le diste un nombre que es sobre todo nombre, y delante de ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para la gloria de Dios. La boca de los leones se cerró cuando Daniel fue echado en el foso. El fuego impetuoso del horno de fuego se apagó. No les hizo daño a los hebreos, Señor, a los jóvenes hebreos. Bendito Dios.
y podíamos hablar de tantas maravillas que tú haces, Señor, y que nos has dejado como ejemplo para que nosotros creamos que tú eres el mismo de ayer y para siempre, y que por nosotros, Señor, en nosotros tú puedes hacer lo mismo que has hecho en ellos. Padre, en esta noche yo doy gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia para conmigo y para con mis hermanos, Señor. Y te pido que tú nos bendigas ricamente en nuestra vida diaria y en nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al hermano. Aleluya. Tome asiento, hermano.